cómo acortar la brecha para acceder a un empleo decente, políticas públicas y experiencias, intercambio de experiencias en torno a iniciativas implementadas desde el sector público, privado y sociedad civil. Voy a convocar a los integrantes de este panel. A medida que los nombre, por favor, suban al escenario. Comenzamos con Erika Molina. Es economista graduada de Macalester College en Minnesota, Estados Unidos, con una maestría en Políticas Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y una maestría en Desarrollo Económico Local de la Universidad Nacional de San Martín. Hace 9 años que trabaja en el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, del Banco Interamericano de Desarrollo en la Argentina, en el diseño y seguimiento de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas. Erika ha liderado proyectos sobre microfinanzas, desarrollo económico local, emprendimiento, economía circular e inclusión social, entre otros. Adelante, Miguel Ciballero. Miguel es contador público nacional, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Es secretario de Promoción del Empleo de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo del Gobierno Provincial, cuya titular es Alejandra Vigo. Convocamos también a Fabio Ketglas. Fabio es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un magíster en Gestión de Ciudades por la Universidad de Barcelona y un magíster en Desarrollo Local por la Universidad de Bolonia. Ejerce la cátedra universitaria en el país y se ha desempeñado como profesor invitado en el extranjero. Es director de la Maestría en Ciudades y de la Maestría en Desarrollo Territorial. Es autor de ¿Qué es el desarrollo local? Asesora a organizaciones de la sociedad civil, empresas, organismos multilaterales y a sectores del Estado. Es investigador principal del CIPEC y colabora con la Red de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles de América Latina. Convocamos a continuación a Vanina Molinari. Vanina es abogada, egresada de la Universidad de La Plata, posee un posgrado en Derecho Procesal y en Sistema Jurídico Anglosajón de la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como directora nacional de Orientación y Formación Profesional y es integrante de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Convocamos a continuación a Marita González. Marita es doctora en Sociología por la Pontificia Universidad Católica Argentina y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como asesora en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, representante para la Confederación Sindical de las Américas en la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo. Trabaja en la perspectiva sindical de la implementación de los ODS de la Agenda 2030. Es especialista en temas de sindicalismo internacional y nacional y trabajo decente. Será moderador el señor Ernesto Toker. Se desempeña como director del Servicio de Empleo y del programa Valor de AMIA. Ernesto es licenciado en Administración, egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizó cursos de posgrado en Marketing Estratégico, en Empresas PYME y es diplomado en Responsabilidad Social Empresaria. Tiene una maestría en Administración de Negocios, en UADE, es consultor senior en programas financiados por el Banco Mundial, el BID y Naciones Unidas, y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Ya queda con todos ustedes el señor Ernesto Toker. Bueno, en principio, muchas gracias a los panelistas por ser parte de este panel. La verdad que ha sido un día muy movido y muy interesante, y una aclaración para los panelistas y para el público. A mi izquierda contamos con Edith Vick. Vanina Molinari no pudo venir a último momento, así que igual ella también se desempeña en el marco de la misma Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo. A ver, un poco como introducción, quiero retomar parte de lo que estaba hablando Christophe, que nos planteaba un horizonte en el largo plazo, abriendo, digamos, como en 3 grandes segmentos lo que sería el empleo del futuro. Un segmento de alta calificación y muy tecnológico en la parte de arriba, probablemente muy bien remunerado. Un sector, un tercio inferior, con actividades rutinarias y que posiblemente sean superadas en el tiempo y reemplazadas por equipamiento automatizado o por computadoras, y una gran franja del medio, todavía bastante difusa,
que estaría abarcado por parte de las actividades que van a sobrevivir a la actualidad y una porción de actividades nuevas, pero que en ambos casos van a requerir un conjunto de habilidades socioemocionales y que no van a tener que ver exactamente con las competencias técnicas. Y una necesidad de una articulación diferente entre la educación formal, la formación para el trabajo y el trabajo realmente concreto, ¿no? En ese marco que nos plantea un futuro pluscuamperfecto, yo quiero recuperar un poco lo que dice los Objetivos de Desarrollo Sustentable o la Agenda 2030, que en su objetivo 8 propone promover el crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y esto lo baja a metas concretas, y leo las 4 que me parecieron más interesantes. De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT. Al mismo año, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Y como un horizonte a más largo plazo, en el 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Como vemos, desafíos por delante nos sobran para una agenda que el 2020 está aquí nomás. Ahora bien, en este panel lo que queremos trabajar es cuáles son los dispositivos con los que contamos y las experiencias, tanto del sector público como del sector privado, como para cortar esta brecha. En este caso le vamos a pedir a Edith que nos cuente un poco cuáles son los dispositivos con los cuales hoy la Secretaría de Empleo, a partir de un diagnóstico que estuvimos escuchando en el panel anterior, resulta como bastante interesante cuál es la realidad argentina y cuáles son las debilidades y las oportunidades que tenemos. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo quiero pedir disculpas y saludar en representación de Vanina Molinari, que es la directora de la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional, de la cual yo formo parte. Bueno, ella tuvo un inconveniente de último momento y por eso me pidió a mí que asistiera. Voy a tratar de contar más o menos brevemente cuáles son las principales líneas de acción que se llevan adelante en la Secretaría de Empleo, desde la Secretaría de Empleo en materia de formación profesional. Para empezar, el Ministerio de Trabajo lleva adelante un conjunto de acciones y programas que se enmarcan en la creación y desarrollo de un sistema nacional de formación continua que está orientado a atender las necesidades de calificación de todos los trabajadores en actividad, es decir, trabajadores ocupados y trabajadores desocupados, no solamente los trabajadores vulnerables, aunque sí con especial hincapié en la atención de los trabajadores en situación de vulnerabilidad social. En esta perspectiva hay como dos líneas de acción fundamentales, una que se orienta hacia la atención de las instituciones, hacia la promoción de dispositivos de fortalecimiento institucional y de aseguramiento de la calidad de las ofertas formativas que proveen las instituciones de formación profesional. Y hay otra línea que es la de formación directa de trabajadores, ocupados y desocupados, como comenté recién. En el marco de esta primera línea, la de fortalecimiento institucional, hay una línea de intervención que se denomina normalización, evaluación y certificación de competencias laborales. En esta línea se trabaja en espacios tripartitos integrados por las representaciones de trabajadores, de empleadores y del Estado para la definición, la individualización de las normas de competencias laborales, de las competencias laborales que se requieren para el ejercicio de perfiles ocupacionales propios de cada sector productivo. Este es un trabajo que supone primero esta identificación, la creación de un mapa de competencias, un mapa funcional, la capacitación de evaluadores, la creación de organismos sectoriales de evaluación y finalmente la evaluación y certificación de los trabajadores a partir de la experiencia laboral que tienen. Es decir, esta es una manera
a través de la cual las personas que han aprendido en la experiencia concreta de trabajo pueden certificar sus saberes. Una segunda línea de trabajo se orienta al fortalecimiento institucional y certificación de la calidad de las instituciones de formación profesional. En esta línea lo que se intenta es inducir a las instituciones de formación profesional a posicionarse dentro de un camino de mejora continua de la institución, de la gestión de la institución y de la mejora de la calidad de las ofertas. Entonces, lo que se hace en esta línea es precalificar instituciones. A partir de la precalificación, cada institución elabora sus propios planes de mejora y este proceso culmina con la certificación de calidad de las instituciones. Otra línea, también dentro del marco del fortalecimiento institucional, consiste en la elaboración de diseños curriculares y materiales didácticos. Con esto hay aproximadamente en el Ministerio alrededor de 280 diseños curriculares registrados y material didáctico que se está registrando en este momento. Esto es un banco público disponible a través del cual se pretende generar una matriz que puede ser utilizada por cualquier efector de formación profesional y que asegure, digamos, un piso básico de homogeneización a lo largo y a lo ancho del país. Y después, bueno, dentro de esta misma línea de fortalecimiento institucional, desde la Secretaría de Empleo se desarrollan acciones de formación docente. También en relación al diseño de materiales didácticos y de diseños curriculares, se está empezando a trabajar en una línea que supone la elaboración de módulos que permitan construir trayectorias ocupacionales por parte de los, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que los pongan en un camino de calificación creciente. En la segunda de las líneas que comenté recién, es decir, en la línea de calificación y capacitación de trabajadores, también hay diversos programas e iniciativas que se llevan adelante desde la Secretaría de Empleo. El primero de ellos es una línea de formación profesional provincial. En esta línea se trabaja con las jurisdicciones educativas provinciales, se generan convenios, acuerdos desde el Ministerio de Trabajo con las jurisdicciones educativas provinciales, con las áreas de producción y con las áreas de empleo provinciales para generar ofertas de formación profesional adecuadas a las necesidades de los sistemas productivos de las provincias y de los territorios en los cuales se trabaja. Otra línea que también se desarrolla desde la Secretaría de Empleo es la de formación en el marco de las organizaciones sociales. El Ministerio de Trabajo ha venido trabajando con organizaciones sociales que son las que tienen mayor capilaridad a nivel de los territorios, mayor capacidad de atender a las personas más vulnerables, particularmente a los jóvenes. Y entonces, desde hace ya algunos años se está trabajando con estas organizaciones sociales. Esto permite, por un lado, incrementar también las competencias de los trabajadores, por otro lado, llegar a las poblaciones más vulnerables y, por otro lado, también fortalecer a las propias organizaciones sociales que dictan estos cursos. Otra de las líneas es la de formación profesional sectorial, que se trabaja a partir también de los consejos sectoriales de formación profesional, que son ámbitos tripartitos. Esta formación profesional está desarrollada sobre todo por efectores que forman parte de organizaciones de los actores sociales, de los actores productivos, cámaras y sindicatos, y en este ámbito sectorial se definen las necesidades de calificación de los trabajadores. Bueno, y por último, se ha abierto dentro de la Secretaría de Empleo un área específica de formación profesional para jóvenes. Esta área tiende a producir ofertas exclusivas para jóvenes, adaptadas a las necesidades de los jóvenes. Sabemos que los jóvenes en general
hay mayores dificultades de convocar y retener a los jóvenes en las acciones de formación profesional que tradicionalmente se llevan adelante desde el Ministerio de Trabajo, y desde esta línea se pretende el desarrollo de dispositivos que permitan atraer y retener a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes más vulnerables, ¿no? Que son aquellos a los cuales nos cuesta más trabajo llegar. Y bueno, y por último hay una línea que está siendo revisada en este momento, que es la de certificación de estudios formales, bajo la cual se financian acciones de formación a las instituciones educativas provinciales, para permitir el acceso de los trabajadores que no hayan terminado algunos de los niveles educativos a la educación formal. En realidad lo que se está haciendo, o sea, desde esta línea se financian determinados dispositivos específicos para facilitar esta participación, esta permanencia, como ser la presencia de tutores y de facilitadores, la existencia de espacios de cuidados de niños para facilitar la participación, sobre todo de las mujeres, o recursos didácticos innovadores. Esta línea se está repensando en este momento y se está empezando a trabajar con algunas experiencias puntuales. Voy a mencionar solamente una, que es el caso de la Fundación WOCRA con la provincia de Buenos Aires, para generar una forma de intervención que permita una certificación cruzada. Esto es, insertar a los jóvenes no solamente en el sistema educativo, sino también en actividades de formación profesional que resultan más interesantes para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes, y que al mismo tiempo que permiten la formación de una persona en un determinado oficio, le permiten además finalizar el nivel educativo que tenga inconcluso. Bueno, por último, no quiero dejar de mencionar la participación del Ministerio, de la Secretaría de Empleo, en la Comisión de Trabajo y Empleo, vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en particular el Objetivo 8, y también la participación del Ministerio de Trabajo en la Comisión Nacional Tripartita, que se va a encargar de desarrollar puntos de vista hacia la conferencia sobre el futuro del trabajo de la OIT en el año 19. Bueno. Que levanten la mano los que sabían todas estas líneas que tenía el Ministerio de Trabajo. Una. Es muy interesante, gracias Edith. En general no estamos al tanto y quizás estos espacios vienen muy bien para empezar a conocer qué iniciativas hay y qué oportunidades hay. Ahora, dentro de lo que Edith estuvo describiendo, en varios casos habló de entes tripartitos, habló de certificación de competencias, y como ente tripartito seguramente los trabajadores es una de esas tres patas, y el tema de certificación de competencias y de saberes para trabajadores que no se hayan formalizado, seguramente el área sindical tiene algo para contarnos respecto de cómo los sindicatos o cómo el sector de los trabajadores aporta y articula con el resto de las iniciativas en términos de achicar la brecha. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, en realidad Edith contó un montón de cosas que estaban vinculadas a eso, así que, digamos, básicamente, digamos, una de las características, yo espero no decir cosas que ya sepan todos, ¿sí? Si no me pondría como más problematizada. La primera cuestión es que cuando se habla del sector trabajador, mucho depende de qué sectores se está hablando. Hay algunos sectores que han podido trabajar mucho en forma tripartita respecto a achicar esa brecha de la cual nos estaba hablando Ernesto, referida a la articulación entre trabajadores, entre demanda de trabajo y oferta de trabajo. Y en el tema de certificación de competencias o en el tema de formación profesional, hace muchos años que se viene trabajando no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de Mercosur, de cómo poder también homologar sistemas de formación profesional en el Mercosur.
La primera cuestión que nuestro sistema tiene para poder achicar la brecha es un primer problema. Y el primer problema es que nuestro sistema es un sistema dual, donde por un lado van hacia el mercado laboral los trabajadores que tienen certificaciones profesionales que provienen de escuelas de normales y escuelas, digamos, del sistema formal y de la educación universitaria formal o del sistema terciario formal, y otra cosa es lo que es la certificación por formación profesional. Los sindicatos en la Argentina tienen una amplia experiencia en formación profesional porque de hecho en forma ya sea tripartita o en forma como bien se planteaba acá el caso de la Fundación WOCRA, desde el propio sindicato se hace formación y se hace capacitación específica, donde muchas veces lo hace conjuntamente con el sector empresarial. En el caso particularmente del sector de la construcción, muchas veces se pueden certificar competencias porque hay posibilidades de que se conozca el perfil y cuáles son las necesidades del sector y también cuáles son las habilidades tanto emocionales como las habilidades técnicas que tienen los trabajadores. Esto no pasa en otros perfiles. Cuando vamos hacia trabajadores, por ejemplo, de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, las características son diferentes, son en general mucho más, en términos académicos, más tayloristas y fordistas, digamos, tienen mayores dificultades para poder plantear cuestiones más de apertura en términos de la certificación de competencias, en general tienen perfiles profesionales muy estandarizados y eso cuando van transformándose no solamente tecnológicamente, sino los procesos del trabajo, van modificando la forma organizacional, comienzan a haber ciertos quiebres, o por lo menos siempre haber algún tipo de conflicto de no certifiquemos personas, no certifiquemos saberes, sino que en realidad veamos cómo propender a que el trabajo siga siendo trabajo decente. Porque este es otro de los temas fundamentales. Cuando vemos el sistema de educación formal en general, nos mostraba el panelista anterior, cómo vemos que hay mucho más optimismo a partir de los 29 años respecto al futuro del trabajo. Sí, porque son jóvenes que en general ya se han insertado, ya han pasado por diversos trabajos, en general trabajos precarios, y a partir de los años, digamos, de los 29 a los 35 comienzan a tener algunos derechos del trabajo que los van conformando como parte del mercado de trabajo más formal. Si en cambio, si digamos, tomamos el grupo etario de los 25 para abajo, vamos a ver que el trabajo es mucho más precarizado. Otro de los elementos que es importante tener en cuenta cuando analizamos la cuestión de qué pasa con el futuro del trabajo y que lo vemos como movimiento sindical, es que una cosa es qué trabajos se van a necesitar a futuro o qué trabajos se están necesitando actual y cuál es la brecha, y acá se hablaba un poco de la brecha tecnológica, pero también de las habilidades blandas. Y dentro de las habilidades blandas, efectivamente, uno de los déficits más importantes que tenemos en nuestros jóvenes es esto que se planteaba de la empatía, lo decían como ejemplo, en realidad es cómo presentarse una entrevista, qué necesidades tiene cada sector, qué es lo que se espera de cada trabajador, pero también dentro de lo que se espera también es el tema de que se espera mucha flexibilidad de ese trabajador. Y nosotros conocemos por experiencia que esa flexibilidad en general es flexibilidad externa, es decir, capacidad de echarte o capacidad de que te quedes, ¿no es cierto? Todos conocemos ese proceso. En ese análisis de las transformaciones del trabajo, uno empieza también a ser un poco más provocador. Y en esa provocación es que en realidad no se ha tomado en cuenta que esa segmentación que se planteaba muy bien por Ernesto, en esa segmentación hay una segmentación geográfica. Y es en realidad que cada cadena productiva global de valor y cada cadena regional de valor tiene un centro que mantiene relaciones asalariadas con trabajo decente, con los 4 componentes que conocemos desde la OIT como trabajo decente, con diálogo social, con capacidad tripartita de negociación. Pero si vamos un poquitito más a los márgenes, y márgenes significa ir a la puerta de esa empresa, nos vamos a encontrar que la cadena productiva ahí ya tiene trabajo más precarizado, y en ese trabajo precario ya vamos a ir, yo siempre digo que el trabajo decente es como las hojas de como en realidad como las diferentes capas de una cebolla.
Entonces conocemos como trabajo decente aquello que tiene casi todos los derechos, que tiene jornada laboral, donde se puede discutir la reducción de la jornada de trabajo, donde se puede discutir y conversar tranquilamente sobre el tema de elevación de trabajo por productividad, pero como sabemos, todos han pelado alguna vez una cebolla, ¿no es cierto? Sí, saben lo que pasa cuando pelamos una cebolla. Bueno, lo que ha ocurrido con el trabajo actualmente y hacia futuro es que cada vez que le pelamos una cebolla lloramos. Entonces, imaginen al trabajo con derecho pelando una cebolla. Cada derecho, entonces en vez de 8 horas de trabajo, tenemos 10 horas de trabajo. En esa flexibilidad que planteaban acá del teletrabajo, donde podemos tener articulación, vida del hogar y vida del trabajo, resulta que el trabajador está en su casa, pero trabaja 20 horas. Si acá sacamos otra, deshojamos otra capa de la cebolla. Y además no le dejamos sindicalizarse, porque también se habló de la reducción de la sindicalización como si fuera un fenómeno natural, como si lloviera. No, en realidad es que las empresas tienen a veces alguna actitud antisindical que hace que que los trabajadores no quieran sindicalizarse. Y ahí sacamos otra capa de la cebolla. Y además de eso, a lo mejor no queremos registrar a nuestros trabajadores. Y ahí la cebolla ya se pudrió, ya sabemos, ¿sí? En realidad ya llegamos al centro de la cebolla y el centro de la cebolla significa un trabajo sin ningún derecho. Entonces, cuando analizamos las cadenas productivas de valor, encontramos que en el núcleo centro, el actual trabajo, sí está con todos esos derechos, con todas las características de trabajo decente, pero geográficamente, ¿sí? Y en la cadena productiva vemos que en el primer cordón ya encontramos trabajo precarizado, que en el segundo cordón ya encontramos trabajo no registrado y por lo tanto es trabajo ilegal, donde hay un delito por parte del empleador, ¿sí? Y si vamos hacia otros sectores encontramos trabajo forzado. Trabajo forzado significa, como ustedes saben, trabajo esclavo. Entonces, eso es lo que parece estar ocurriendo actualmente en las transformaciones del trabajo. Entonces tenemos que plantear en los sistemas de formación profesional todos estos elementos en debate. ¿Queremos certificar competencias? Sí. ¿Queremos ver perfiles profesionales? Sí. ¿Queremos trabajar para incrementar la productividad? Sí, pero que no sea claramente a costa de los trabajadores, sobre todo de los segundos y terceros cordones de las cadenas productivas globales, porque hoy por hoy sabemos perfectamente que si nombramos a cualquier multinacional nos vamos a encontrar con estas cadenas, donde vamos a encontrar un núcleo muy duro de trabajadores totalmente con derechos y si empezamos a escarbar un poquito encontramos hasta trabajo infantil o hasta trabajo esclavo. Ese es un poco el objetivo cuando hacemos estas mesas tripartitas de trabajo, es que en realidad tanto la formación profesional como la certificación de competencias sean un instrumento para elevar los derechos, ¿sí? Y no para precarizar. Como siempre, Marita me ahorra trabajo y ya hemos transitado una parte importante del track de trabajo decente. Ahora bien, el 87% de los puestos de trabajo formales que se crearon el año pasado exigían como mínimo tener el estudios formales secundarios terminados. Entonces el mundo de lo formal, que sigue siendo aspiracional, que no sabemos si en el futuro la sociedad asalariada va a seguir existiendo o no, esto estábamos charlando antes con Marita antes de empezar el panel, pero Agustín Salvia nos planteaba antes que el mundo del trabajo está dividido prácticamente en mitad y mitad. La mitad son del mundo asalariado y la otra mitad son distintas variantes de trabajo y no necesariamente a veces de empleo. Lo que necesitamos ahora es por ahí conocer otros dispositivos que sean novedosos, que permitan que aquellos que no tienen la educación formal completa también tengan acceso a un empleo y no solamente a un trabajo. Y hay algunas iniciativas que son distintas en nuestro país y que a veces es bueno que podamos hacer benchmark y conocerlas. Yo le voy a pedir a Miguel que nos cuente un poco la experiencia de Córdoba respecto de un programa que ha tenido muchísimo éxito. Gracias, buenas tardes. Cuando me invitó Ernesto a participar de este panel y de este segundo bloque, que el título es ¿Cómo acortar la brecha?,
se me ocurrió empezar por destacar que la brecha empieza desde la niñez o desde la preadolescencia y que está absolutamente vinculada con la educación, con la cobertura educativa. El Ministerio de Trabajo de la Nación, con la cual hacemos muchas acciones en conjunto, sobre todo en estos 2 últimos años, toma al joven y lo empieza a incorporar en sus programas de empleo joven y de capacitación a partir de los 18 años. Nosotros en la provincia a partir de los 16. Pero ¿qué pasa antes? Hasta los 11 años la cobertura educativa es prácticamente del 100%, está por encima del 99%. Hablo de datos censales de la provincia, del último censo, hablo de lo que nos pasa en Córdoba. Pero ya cuando entramos en los 12 y los 13 años, el 3,5% de los chicos de esa franja han dejado la escuela. Entre los 14 y los 15, el 7%. Y entre los 16 y los 17, el 27-28% ya no está escolarizado. Hasta los 13 años, en Córdoba teníamos en el 2010 casi 6.000 chicos desescolarizados, por supuesto la mayoría de ellos provenientes de hogares vulnerables, muy vulnerables, muchos en situación de calle. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esos chicos? ¿Cómo hacemos para contenerlos desde los 13? Porque tenemos miedo, y no miedo, tenemos la certeza que cuando llegan a los 16 o a los 18, ya sea tarde. Tan es así que entre los 14 y los 15 años teníamos en el 2010 7.000 chicos desescolarizados. De estos 7.000 chicos desescolarizados, ustedes saben que el censo, los censos nacionales, empiezan a preguntar la condición de actividad a partir de los 14 años. Por debajo de los 14 años no preguntan cuando hacen el censo sobre si trabajan o no, pero a partir de los 14 sí. En el 2010 en Córdoba, de los 7.000 chicos, ya había 3.100 que estaban trabajando. 14 y 15 años, por lo tanto, trabajo infantil. Además, había 400, 500 que estaban buscando trabajo y que si lo conseguían también iba a ser trabajo infantil. Pero peor todavía es la situación de los 3.100 chicos de 14 y 15 años que no trabajaban, no estudiaban, tampoco buscaban trabajo. En esa franja etaria, ya el 2,5% de los chicos había estado internado, detenido por algún delito. Otro tanto alterna libertad con encierro. Un 10% de los chicos de esa edad estaban bajo diversas medidas cautelares por crisis de sus respectivas familias. Un 8% ya tenía problemas severos de adicciones y un 25% ya estaba con consumo problemático de sustancias. 14 y 15 años. Pero entre los 16 y los 17 teníamos ya 30.000 chicos en la provincia desescolarizados, de los cuales 12.000 teníamos y tenemos, no se crean que estamos lejos, mucho mejor, estamos ahí. De los cuales, yo más que aburrirlo, la verdad lo que quiero es abrumarlos, porque son datos que duelen. De esos 30.000 chicos desescolarizados entre 16 y 17, la mitad más o menos trabajaban, había casi 3.000 desocupados y 12.000, casi 13.000 inactivos. No trabajaban, no estudiaban, no buscaban trabajo. Y los índices de riesgo en esta edad ya duplicaban lo que pasaba con 14 y 15 años. Entre los 16 y 17 ya era un 5% el que había estado detenido por algún delito, otro 5% alternaban libertad con encierro, un 25% estaba con problemas severos o semigraves de consumo de sustancias
y el 50% estaba en la franja de lo que se le llama consumo problemático de sustancia. Estos son los números con los cuales arrancamos a partir de los 16 desde la provincia a ver cómo le damos oportunidades laborales, cómo le damos capacitación en oficio. En la provincia, desde el año 1999, existe un programa que se llama el PPP, Programa Primer Paso, que es un programa pensado para jóvenes de 16 a 24 años, desempleados, sin experiencia laboral relevante, que hacen una práctica semanal de 20 horas en empresas y por la cual cobran una asignación estímulo mensual. Por ese programa, desde el año 99, repito, 2000, que empezó la primera cohorte, han pasado más de 150.000 jóvenes por el programa. ¿Con qué resultados? En un estudio que se hizo en el año 2013 por todas las cohortes del programa hasta el 2012 inclusive, el resultado fue que el 40% de los jóvenes que habían pasado por el PPP, como comúnmente le llamamos, el programa Primer Paso, un 40% conservaba trabajo registrado, trabajo en blanco, sea en la empresa donde hizo la práctica, sea en otra. Quiere decir que para el 40% de ellos, esa primera práctica laboral fue el comienzo de una carrera laboral que continuó en el tiempo. Pero nos sigue preocupando el tema de la educación. Desde el año pasado, del 2016, la primer cohorte fue 2016-2017, se implementó la modalidad del programa Primer Paso Aprendiz. ¿Cuál es la diferencia? Sigue siendo para jóvenes de 16 a 24 años, sigue siendo para jóvenes desempleados, pero en este caso está orientado particularmente y exclusivamente, casi habría que decir, a los jóvenes que están escolarizados. Es decir, que junto con la práctica laboral de las 20 horas semanales están concurriendo a la escuela formal en cualquiera de sus niveles, desde el primario hasta la universidad, o están haciendo algunos de los cursos de capacitación en oficio, de formación profesional, para decirlo técnicamente, que estamos dando de la provincia, en la provincia, ya después voy a hablar un poquito más de eso, muchos en convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Dónde está el éxito de lo que consideramos la buena suerte que ha tenido este programa? Primero, en la metodología. Son los jóvenes los que salen a buscar las oportunidades laborales. Miles y miles de pibes que cuando se lance el periodo de inscripción salen a tocar las puertas, a tocar los timbres de todas las empresas hasta que las empresas los aceptan para hacer la práctica laboral. En la cohorte del 2016-2017 se presentaron 50.000 jóvenes con las solicitudes y la solicitud del programa PPP tiene la particularidad de que no es que el chico pide trabajo, sino que viene en el formulario la postulación del joven al trabajo en la empresa y la citación de la empresa a tomarlo como postulante a la práctica. Y en la cohorte 2016-2017, 50.000 jóvenes presentaron las solicitudes que fueron aceptadas por 20.000 empresas, casi 20.000 empresas. Lamentablemente no nos da el cuero, le hace el presupuesto para todos y hacemos un cupo de 14.000 beneficios, se hacen entonces los sorteos y están los que tienen la suerte de quedar y los que no pueden quedar. Pero hay otras dos razones fundamentales por las cuales este programa se ha sostenido en el tiempo. Primero, porque desde el arranque en la mesa tripartita, esta vez fue tripartita con los trabajadores, con las entidades gremiales y con los empresarios, se tomaron dos decisiones. Una es cómo hacer para evitar que las empresas, por tomar un joven con muchos beneficios de parte del Estado, excluyan a trabajadores que ya tienen en la planta. La solución vino por el lado, no digo que sea una solución generalizable para todos, no fue bien a nosotros, de poner un cupo de cantidad posible de beneficiarios del programa
vinculados a la cantidad total de empleados registrados que en la provincia tenía esa empresa. El cupo era del 10%. De manera tal que aquella empresa que tenía 50 empleados registrados podía tener 5 PPP. Para este año aumentamos, además estamos trabajando en esta franja junto con la Nación. En el año pasado, junto con los 14.000 programas de Primer Paso y Primer Paso Aprendiz, totalmente financiados con la provincia, los jóvenes de Córdoba pudieron acceder, en el marco de un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación, a otros 6.000 puestos de trabajo en el marco de los programas de empleo joven que tiene el Ministerio, fundamentalmente uno que es muy parecido al programa Primer Paso, lo llamamos Primo, que es el EPT, Entrenamiento para el Trabajo, con lo cual hoy hay casi 7.000, más de 7.000 chicos en Córdoba jóvenes haciendo una práctica laboral. Y lo que hemos agregado para este año, para incentivar todavía más que no se desescolaricen los chicos, animarlos que continúen con los estudios mientras hacen la práctica, además de, al igual que el año pasado, la asignación a estímulo del PPP Aprendiz, porque reconoce este doble esfuerzo, es superior. 3.500 pesos era el PPP Aprendiz contra 3.000 del programa Primer Paso. Este año se mantiene la diferencia entre uno y otro, 3.500 para el PPP, 4.000 para el PPP Aprendiz, pero además, para este año es compatible el beneficio con cualquier tipo de beca estudiantil, sobre todo el Progresar de ANSES, con el cual pueden llegar a beneficiarse más del 70% de los jóvenes que están haciendo la práctica laboral. Entonces, esta línea de trabajo, este programa, viene a contener una franja importante y sí, a lo mejor, entre los programas de empleo de la Nación y los de la provincia estamos superando los 20.000 oportunidades laborales para jóvenes de 16 a 24 años. En esa franja etaria tenemos 55.000 desocupados, quiere decir que estaríamos llegando a un porcentaje superior al 30%, pero todavía nos quedan 65.000 jóvenes en esa edad que son inactivos y que continúan en esa actividad de la cual los tenemos que sacar o con trabajo o con estudio y ojalá que sea con las dos cosas al mismo tiempo. Gracias, Miguel. No sueltes el micrófono, porque suena demasiado lindo, así que te vamos a dar un minutito más para que nos cuentes dos cosas. Después de haber conocido muchos empresarios y tratar de tentarlos respecto de la posibilidad de recibir aprendices o practicantes o cualquier formato similar y haber rebotado como si fuera un blindex que nos separara entre nosotros y los empresarios, yo quiero saber cómo hicieron ustedes para conseguir 20.000 empresas que acepten a los chicos, número uno, y quiero que por lo menos me cuentes dos problemas que hayan tenido en el programa, porque si no suena demasiado lindo. Menos mal que me permitís un minuto más. ¿Por qué el éxito con los empresarios? Porque hemos tenido conflicto laboral cero. Ninguna demanda ni sentencia que haya provenido de esta práctica laboral y haya terminado en un juicio del practicante o del joven que hizo la práctica hacia la empresa. Por eso es que cuando se modificaron las leyes allá por el año 2008, que se hizo como más complejo tomar aprendices, pasantes universitarios y experiencias como la del PPP, en Córdoba ya los empresarios no le tenían ningún temor y por eso la aceptación. En un primer momento, y voy a uno de los problemas, en una primera etapa de casi todos los primeros 12 años, el empresario ponía cero. Toda la asignación a estímulo la ponía el Estado. Y eso nos provocaba, no lo podemos cuantificar, porque si les digo que el Estado tiene capacidad para ir a verificar 15.000 jóvenes trabajando en toda la provincia, les miento. Teníamos como mucho programa de favor. Había, el empresario hacía como que el chico trabajaba, el chico hacía como que trabajaba, el Estado pagaba y eso no le terminaba siendo beneficioso ni al chico ni a la empresa.
Desde el año pasado, y en eso nos estamos armonizando con Nación, hay un cofinanciamiento privado que es más chico o más grande según el tamaño de la empresa. Hoy en esta nueva cohorte que hemos lanzado el martes, hace 2 días lanzamos la cohorte 2017-2018, las empresas ponen 650.000 o 1.200 pesos por mes por joven en el aprendiz, según sea la magnitud y el tamaño de la empresa. Entonces, el cero riesgo laboral ha sido para nosotros la razón más importante por la cual las empresas han tomado tantos jóvenes postulantes, de la misma manera que la garantía que le damos a los trabajadores con el cupo para que no expulsen trabajadores registrados para tomar postulante, nos ha permitido una buena y sin conflicto marcha de todo este programa durante estos años. Gracias.